Vamos a mirar un pasaje bíblico que ilustra lo que significa estar todos juntos, unidos en Cristo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Es una historia muy conocida y hoy le vamos a mirar un matiz que nos va a enriquecer desde la perspectiva de la unidad. San Juan capítulo 4 y versículo 39. San Juan 4, 39 y 40. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y ahora noten el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Insólito, insólito. Los judíos no querían pasar por Samaria, no querían. Buscaban ir por un camino largo, porque entre el sur, Judea, y el norte, Galilea, estaba en el centro Samaria. Había un camino recto para ir desde el sur hasta el norte, desde Judea hasta Galilea. Pero los judíos, con tal de no pasar por Samaria, salían de Jerusalén, se iban a Betania al este y seguían al este hasta llegar a Jericó. Cruzaban el Jordán y se iban por la Transjordania y entraban por Perea y Decápolis a Galilea, al norte. Toda esa vuelta con tal de no pasar por Samaria. Y los samaritanos también tenían un espíritu de rivalidad hacia los judíos. Vean ustedes allí recién en el capítulo 4, al empezar el capítulo 4, vean la palabra de la mujer. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y vean el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había una animosidad. Por eso lo insólito del versículo que acabamos de leer, el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Y el 40, entonces vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¡Insólito! 2 días de reavivamiento espiritual. Samaritanos y judíos, todos en el pueblo de Sicar, juntos, unidos, 2 días. Milagro. Si eso pudieron hacer 2 pueblos enemigos con la presencia de Cristo, imaginen lo que podemos hacer nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo si nos unimos más a Él. El lema dice: unidos en Cristo, avancemos juntos. Y es que mientras más cerca estamos de Cristo, más cerca los unos de los otros. Mientras más nos alejamos de Cristo, más nos alejamos los unos de los otros. Esta fue una reunión milagrosa. Por eso es mi deseo que el lema
de la reunión de este fin de semana. El lema se cumple en nuestras vidas, pero no será por nuestros esfuerzos en tratar de limar las asperezas. No, es muy difícil, somos muy diferentes. Solo la presencia de Cristo dará unidad a la iglesia. No fue fácil para Jesús incorporar a esta mujer al plano espiritual. No fue fácil. Ni siquiera fue fácil para él incorporar a los discípulos a este plano espiritual. Es una historia muy conocida y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que fue el punto de cambio? Lo que cambió el giro de esta historia. ¿En qué momento creen que cambió la dirección en esta historia? Porque la historia la podríamos escribir, podríamos hacer un ejercicio aquí hoy y podríamos escribirlo de diferentes maneras. Se podía haber acabado cuando la mujer escuchó las palabras, dame de beber, y la mujer hubiera dicho, ¿sabes qué? No te doy de beber, yo no le doy bebida a judíos, que te vaya bien, y se va, y se acabó la historia. Y cuando Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, la mujer puede haber dicho, ¿sabes qué? No te metas en mi vida personal. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida personal? Al diablo, ya me voy. Se va y se acaba la historia. Pero la mujer siguió y dijo, no tengo marido. Y entonces Jesús le dijo, pues es cierto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora no tienes no es tu marido. ¡Ah, eres detective! ¡Odio a los detectives! Se va. Se acabó la historia. ¿Cuál creen ustedes que fue el punto de cambio? Lo que le dio el giro a esta historia. ¿Se pueden imaginar cómo comenzó la historia? La noche anterior, Jesús les dijo a sus discípulos, muchachos, duérmanse temprano, mañana nos vamos a Galilea, viaje largo. Duérmanse temprano, vamos a ir a Galilea. Al otro día temprano Jesús, muchachos, arriba, vámonos. Vamos a ir a Galilea y ¿saben qué? Vamos a ir por el camino corto, vamos a cruzar Samaria. ¿Cómo, Jesús? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a pasar por Samaria para encontrarnos con esos perros? No, vámonos por Samaria. Vamos a suponer que Jesús les hubiera dicho a sus discípulos, muchachos, vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Dónde les gustaría que la hiciéramos? Hubieran mencionado cualquier ciudad, cualquier región, menos Samaria. Vamos a suponer que los hubiera convencido de ir a Samaria a una campaña evangelística y les hubiera preguntado, bueno, muchachos, ¿por dónde empezamos en Samaria? Y tal vez Pedro hubiera dicho, bueno, no sé si haya en Samaria alguien, pero vamos a tratar de buscar a la mejor persona. No, a la mejor persona no, a la menos mala que haya en Sicar. Empecemos con la menos mala. Jamás se les habría ocurrido comenzar con la mujer samaritana. Esto habla mucho de Dios, habla mucho de Cristo. Porque gracias a esa apertura que tiene de su gran amor, es que me ha recibido a mí y también los ha recibido a ustedes. Una gran apertura. Y ahí estaban, en el pozo de Jacob. Los samaritanos eran hermanos de los judíos.
La mujer lo reconoció cuando dijo: ¿eres acaso tú mayor que nuestro padre que construyó este pozo, el pozo de Jacob? Eran hermanos, pero circunstancias históricas lo habían convertido en enemigos. Eso ocurre hasta en nuestras familias actualmente, en pleno siglo XXI. Hay familias en las que se establece una rivalidad entre hermanos y llegan a considerarse enemigos. Ahora imagínense ese escenario de enemistad abierta. ¿Cómo es que termina con una reunión de revivimiento espiritual? Se los pueden imaginar orando tomados de la mano 2 días con Jesús. 2 días. Insólito. Hubiera aparecido en la primera plana del periódico una reunión entre judíos y samaritanos. Mírenlos en la fotografía tomados de la mano. ¿Cuál fue el punto de cambio? De esta historia. ¿En qué momento cambió? Así. Tomó el giro sobrenatural. Porque ya les dije que el giro natural era: no te doy agua, no te metas en mi vida, no quiero detectives. Es lo natural. ¿Dónde entró lo sobrenatural? En primer lugar, quiero que consideren que para Jesús no es fácil meternos a nosotros a un escenario espiritual. No es fácil. Estamos tan ocupados. Tenemos tantas cosas temporales que nos presionan. Hay tantas responsabilidades materiales, tantos compromisos. Pero no pasen inadvertidas las oportunidades en las cuales Dios quiere encontrarse con ustedes, como están ahora. Qué bueno que vinieron. Si hubiéramos podido ver en la agenda de Jesús, en la agenda, ya saben, la agenda electrónica, hubiéramos podido ver qué le tocaba hacer ese día, hubiéramos leído 12 del día, entrevista con una mujer en el pozo de Jacob en Sicar. Es posible que en la agenda de Cristo hoy estaba un appointment con ustedes y decía 8 de la noche en el nuevo lugar del campamento, una entrevista contigo. Hoy Jesús quiere encontrarse contigo. Estás en la agenda. Y así, justamente a la hora, sin que la mujer lo supiera, llegó al pozo. Ahí a la hora. Y Jesús podía haberla llegado. Sí, a la hora. Llegó a tiempo. Sin saber, llegó a tiempo. Hay un dicho en México que dicen: vale más llegar a tiempo que ser invitado. Llegó a tiempo. ¿Cuál fue el punto en el cual la historia tomó un rumbo sobrenatural? Y quiero hacer énfasis en esa palabra, sobrenatural, porque si alguno de ustedes se va a encontrar con Cristo hoy y mañana y pasado mañana, no es porque nosotros podamos generar ese encuentro. Cada encuentro con Cristo es asunto de Él, es asunto sobrenatural. Se requiere un milagro en nuestro corazón para entrar en contacto con Cristo. Y yo quiero que esta noche ese milagro se produzca de nuevo en nuestras vidas. La mujer no quería entrar al escenario espiritual. Fíjense el primer intento de Jesús.
ya para ir a un plano espiritual. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si la mujer hubiera entrado al escenario en ese momento, debió haber dicho: sí, dame agua viva. Así queremos nosotros que reaccionen las personas cuando vamos a darle estudios bíblicos. Nos desespera cuando no entran. Pero no entró. Fíjense lo que contestó. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús dijo: bueno, ahora va otro, a ver si ahora entras. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si la mujer hubiera entrado al escenario, hubiera dicho: ya, no me hables más, y hubiera caído de rodillas y hubiera dicho: Señor, sálvame. Pero no entró. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús dijo: ahí va el tercer golpe, a ver si ahora entras. Bueno, ve, llama a tu marido y ven acá. Si hubiera entrado, hubiera dicho: ay, mi vida es un desastre, Señor. No me hables de maridos porque es mi talón de Aquiles. Dime qué puedo hacer para resolver este problema. Pero no entró. Dice el versículo 17: no tengo marido. Jesús dijo: a ver si en este cuarto golpe entras. Versículo 17: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y Jesús dijo: ahora sí entra. ¿Y saben qué? No entró. No entró. Fíjense lo que contestó. Le dijo la mujer, versículo 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Y quiero aprovechar la oportunidad para no hablar de maridos, sino hablemos de adoración. Y dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mejor discutamos. No hablemos ni de mí ni de ti. Hablemos de conceptos más abstractos. Pero ¿saben qué, hermanos? Para que se produzca el milagro en nuestras vidas, tenemos que hablar con Jesús de cosas muy concretas. Incluso cuando tocamos el tema de la confesión. A nosotros, cuando tocamos el tema de la confesión en oración, algunas veces nos da vergüenza decirle a Jesús: ¿sabes qué? Perdóname por... y ya, decirle específicamente lo que pasó. Preferimos decirle: si cometí algún pecado, perdónalo. Señor, si hemos cometido pecados, perdona nuestras faltas, nuestros errores. Pero ¿por qué no le dices: Señor, y te ruego que me perdones por esta palabrota que dije a mis hijos? Perdóname por esa forma en que reaccioné con mi esposa. Perdóname la forma en que lo dije. Perdóname ahora que iba en el carro. Perdóname por lo que pensé cuando me rebasó ese infeliz que iba al lado. Y cómo se me metió enfrente y todo lo que le dije. Señor, perdóname. Cuando mi hijo, el más chico, estaba muy chiquito, Oscar, yo oraba con él en las noches. En las noches oraba
Y a veces oraba yo y a veces le pedía que orara a él. Era muy chiquito, tenía unos 5 años. Y le dije, esa noche le dije, bueno hijo, ¿ahora vas a orar tú? Me dijo, no papá, cada quien por su santito, dice. ¿Por qué? Porque hoy pequé. Así me dijo. No quería que yo lo oyera. Pues sí, yo también, cuando uno se arrodilla y empieza a orar a Dios, hay que voltear, hermano, no sea que nos estén espiando. Esas cosas solamente las debe escuchar Dios, pero que las escuche en forma concreta. En nuestro encuentro personal con Cristo hay que hablar cosas concretas de nuestro trabajo, de nuestras clases, de nuestro novio, muchachos, de nuestra novia. Hay que hablar de los problemas que tenemos en el estudio, en el trabajo, de los problemas que tenemos en la iglesia, y pidámosle perdón a Dios. Señor, te quiero pedir perdón porque me cae tan gordo el señor González, tú lo sabes. Hay que ser concretos y pedirle perdón a Dios por las faltas en forma concreta. No hay que contárselas al pastor, ni al hermano, ni al anciano, ni al esposo, ni a la esposa, a nadie. Nosotros, por el camino que Cristo nos abrió, podemos entrar derecho por el santuario, el lugar santísimo, y en el trono de la gracia decirle a Dios nuestra necesidad. Él nos abrió el camino. Pues la mujer no entró. Dijo, mejor vamos a discutir. Y a nosotros saben cómo nos encanta discutir. ¿Dónde está el punto de cambio? Cuando la historia tomó un giro sobrenatural. ¿Quieren saber cuál fue? Versículo 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ahora viene el punto de cambio. Ahí cambió la historia. Un giro totalmente sobrenatural. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Si quieren orar por un hijo, sean concretos. Un hijo que está extraviado, sean concretos y pídanle al Señor, Señor, te ruego que Jesús se le revele personalmente a mi hijo. Personalmente. Ese es allí cambia nuestra vida. Así se le da un giro sobrenatural a la vida. No por lo que nosotros podamos hacer, sino porque Cristo se revele personalmente. Y le tenemos que decir al Señor, Señor, ya ves, el Juan no entra, Señor, no entra. Ten paciencia con él. Síguele hablando, síguele hablando, síguele hablando. Haz de una revelación personal. Y cuando se hace la revelación personal, ¿saben qué fue lo que ocurrió? La mujer se fue. ¿Y saben cuál es la evidencia de que ocurrió algo sobrenatural? Que el cántaro lo dejó, dice la historia. Había venido con el cántaro era su amigo, porque nadie llegaba con ella a recoger agua a esa hora. Llegaba con el cántaro, llenaba el cántaro y se regresaba con el cántaro lleno, pero con el alma vacía. Esta vez dice la historia que dejó el cántaro. El cántaro olvidado junto al pozo de Jacob es la evidencia de que allí hubo un encuentro sobrenatural que cambió la vida de esa mujer, que salió corriendo y empezó a caminar por todo Sicar y comenzó a predicar como una gran misionera. Vengan, vengan, he encontrado al Mesías, me dijo todo lo que he hecho. Y vinieron todos, venían allí por la ladera de la montaña, vinieron a ver qué es lo que había encontrado esa mujer. El séptimo hombre en la vida de la mujer samaritana. Había tenido 5,
el que ahora tenía tampoco era, son 6, y llegó el 7º. Y llegó la salvación a su casa. No solamente a su casa, sino a todo el pueblo, a toda la ciudad. Y terminó la historia como lo dije al principio, todos en círculo, alrededor de Cristo, unidos en Cristo. Y esta mañana, Mónica Rigachi, hoy al empezar la reunión, esta noche, en la lectura bíblica, Mónica Rigachi leyó en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Nosotros también tenemos enemistades. Nosotros también tenemos dificultades para llevarnos con algunas personas. Pero vean lo que Jesús oró en su última oración. La oración que se conoce como la oración sacerdotal. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo es que ustedes pueden ser uno, así como Dios y Cristo son uno? No se puede, hermanos. Tiene que ser un hecho sobrenatural. Y al terminar nuestras reuniones de este día, yo quiero invitarles a pedirle a Dios una vez más un encuentro sobrenatural en nuestras vidas. Si eso pudo hacer Jesús con la mujer samaritana en un encuentro momentáneo en el pozo de Jacob, ¿qué no podrá hacer por nosotros si permanecemos junto a Él en el escenario espiritual al cual nos invita? Miramos hacia el futuro. Miramos hacia el futuro. Nosotros estamos mirando hacia el futuro. Hemos visto esta historia, pero miramos al futuro. Cuando Cristo venga, hermanos. Porque Cristo viene pronto. Tiene una cita en su agenda con todos sus hijos en este planeta. Tiene una cita con nosotros. Y cuando Él venga, nos encontraremos con Él. Y no solamente nosotros, los que han muerto se levantarán. Lo miraremos no como un hombre sediento allí en el brocal del pozo de Jacob, sino convertido en Rey de Reyes y Señor de Señores. Al terminar la actividad de este día, vamos a escuchar un canto maravilloso que nos transporta a ese momento. Si queremos estar con las manos levantadas en ese momento, hay que estar hoy con las manos entrelazadas en forma horizontal, unos con otros, hombro con hombro y corazón con corazón, unidos en Cristo, avanzando juntos.